Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El pequeño pueblo de Willow Creek, perdido en las profundidades del Mississippi, parecía fuera del tiempo. Sus calles bordeadas de robles centenarios, sus casas con arquitectura de otro siglo y su proverbial calma le conferían una especie de encanto de antaño. Pero esa mañana, bajo un cielo gris y penetrante de octubre, Willow Creek se convertiría en el centro de la atención de los medios, una atención que nunca quiso. El sheriff Jack Holden, un hombre tranquilo y metódico, nunca imaginó que su tranquilo pueblo un día se convertiría en el escenario de tanto horror. La llamada había sido anónima, un susurro de pánico al otro lado de la línea. «Tiene que venir, sheriff. Hay una chica en la lavandería. Está ahí, pero no se mueve». Eso fue todo lo que consiguió antes de que la línea se cortara. Desconcertado y preocupado, Holden se subió a su vieja camioneta, pensando que se trataba de otra crisis adolescente o tal vez un incidente trivial. Pero cuando llegó, el cielo amenazante y el viento fresco entre los árboles ya parecían darle una sensación siniestra. Frente a él se encontraba la lavandería de Main Street, un viejo edificio de ladrillos rojos. La puerta de metal crujió cuando la empujó para abrirla y el sonido resonó en el espacio frío y vacío. La luz de neón parpadeante proyectaba sombras desiguales sobre las lavadoras y secadoras de metal. El aire estaba cargado de olor a detergente y jabón para ropa, pero algo más flotaba en el aire también, un olor a inquietud que Holden no pudo identificar. Al fondo de la sala, cerca de los grandes ventanales polvorientos, una figura llamó su atención. Una joven negra, que no parecía tener más de 16 años, estaba sentada allí inmóvil, como una muñeca de cera olvidada en un rincón. Su largo cabello trenzado, de un negro intenso, caía en cascada sobre sus hombros, empapado en sudor y polvo. Llevaba un vestido blanco, que en otro tiempo debió ser deslumbrante, pero ahora estaba manchado y sucio con tierra y barro. Sus ojos, muy abiertos, miraban al vacío, como si estuviera mirando algo que nadie más podía ver. Ni una palabra, ni un movimiento. Su mirada quedó congelada en un estado extraño, como una persona atrapada en un sueño despierto, incapaz de regresar a la realidad. El sheriff se acercó con cautela. Sus pasos resonaron en las baldosas sucias. A sus pies, cuidadosamente colocada a su lado, yacía una pequeña mochila azul. Parecía demasiado ordenado para pertenecer a alguien que había experimentado un trauma inmediato. En el interior, ropa cuidadosamente doblada, cuadernos, papeles, todo estaba ordenado minuciosamente, como si la muchacha partiera en un largo viaje, no para huir del peligro. El contraste entre el orden de sus asuntos y el caos de la situación era sorprendente. Era como si toda esta escena no tuviera cabida en este mundo, como una extraña disonancia entre apariencia y realidad. Pero lo que más preocupó al sheriff, más que cualquier otra cosa, fue la total falta de reacción de la niña. La tocó suavemente en el hombro, sin obtener la menor reacción. Sin tensión, sin movimiento, sin palabras. Ella permaneció allí, en silencio y congelada, como una estatua viviente. Cuando la llevaron de urgencia al hospital, el silencio persistió. Sin gritos, sin lágrimas, sin sufrimiento aparente. Los médicos quedaron desconcertados porque, a pesar de su estado de absoluta inmovilidad, la niña no presentaba lesiones físicas. Parecía sana, pero su comportamiento, o más bien su falta de comportamiento, era desconcertante. No hay signos de trauma ni rastro de drogas en su sistema. Parecía congelada en el tiempo, un silencio pesado y opresivo llenaba la habitación. El doctor Henry, el médico de guardia, intentó hacerle preguntas para animarla a hablar, pero ella solo giró la cabeza lentamente, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente un punto invisible. No era miedo, no era ansiedad. Era más como si la niña no estuviera del todo allí, como si su mente estuviera en otro lugar, muy lejos, inaccesible. Ella no tenía ninguna identificación. Sin mapa, sin teléfono. Y nadie vino a reclamarla. Rápidamente se convirtió en un misterio para todo Willow Creek, un enigma que atrajo la atención de las autoridades, pero también de todo el pueblo. Comenzaron a circular rumores entre los lugareños. ¿Era ella una fugitiva? Quizás una víctima de un crimen horrible que había sido abandonada allí para morir, con su espíritu destrozado por una experiencia traumática? ¿O era algo aún más extraño, más misterioso,
quizá incluso sobrenatural. Las discusiones en los cafés, salones y tiendas de la ciudad eran febriles. Los rumores en las calles rápidamente se expandieron a especulaciones sobre la posibilidad de desapariciones similares en la zona. Varios antiguos residentes hablaron de viejas historias de personas que habían desaparecido en los años 50 y nunca fueron encontradas, pero nadie se atrevió a hacer una conexión directa. Entonces la historia tomó un giro inesperado. Un periodista de la Heraldo de Mississippi, Laura M. Kenna, que había cubierto casos de personas desaparecidas sin resolver en el pasado, encontró una foto vieja y amarillenta en los archivos locales. Era una fotografía en blanco y negro de una niña, con rasgos similares a los del misterioso extraño de la lavandería. El nombre de esta niña era Eliza Maffeld. Desapareció una noche tormentosa de 1957, mientras regresaba de la iglesia, y nunca fue encontrada. Los lugareños aún recordaban su rostro, su sonrisa inocente y los carteles desaparecidos que adornaban las murallas de la ciudad en aquella época. Pero había un detalle que escapaba a la lógica. La foto, tomada en 1957, mostraba a Eliza Maffeld con el pelo corto y un vestido sencillo. Si esta muchacha era efectivamente Eliza, ¿por qué parecía una joven de 16 años, décadas después de su desaparición? ¿Y por qué no parecía haber envejecido ni un día? La pregunta estaba en boca de todos. ¿Cómo pudo una joven que había estado desaparecida durante más de 50 años terminar en una lavandería en 2023, sin cambios a través del tiempo? La ciudad, y pronto el país entero, se encontraron enfrentados a un misterio que ninguna lógica parecía capaz de explicar. El asunto ya no era simplemente local. Se convirtió en un fenómeno mediático, atrayendo a periodistas, detectives privados, investigadores paranormales e incluso teóricos de la conspiración. El pasado de Willow Creek estaba resurgiendo y los residentes se encontraron haciendo malabarismos con las verdades de la historia y las sombras que parecían surgir de otro tiempo. La búsqueda de la desaparición de Eliza Maffeld había sido cerrada, el caso había sido abandonado, como tantos otros en el sur de Estados Unidos. Pero ahora estaba volviendo para atormentarlos, de maneras que nadie jamás podría haber imaginado. Mientras la ciudad de Willow Creek se desgarraba bajo el peso del miedo, la sospecha y la creciente especulación, la atmósfera se volvió pesada y eléctrica, como una tormenta a punto de estallar. Los habitantes comenzaron a dividirse entre quienes creían que era una mera coincidencia y quienes veían la situación como una señal, un presagio, una maldición. Todo el mundo tenía una teoría, una versión de los hechos, pero nadie tenía una respuesta. El misterio de Eliza Maffeld, una joven que desapareció hace más de 50 años, parecía desafiar la lógica y la comprensión humana. Y en medio de esa neblina de incertidumbre, apareció un viejo testigo. Mamie Ruth, una ex empleada doméstica negra, vivía sola en una pequeña casa de madera en las afueras de la ciudad. Su piel arrugada y sus manos temblorosas eran testimonio de los años pasados trabajando bajo el sol de Mississippi. Ella no era una mujer que buscaba la luz, pero sabía que su experiencia y sus recuerdos eran esenciales para resolver este misterio. Esa mañana, fue valientemente a la oficina del sheriff, con el rostro marcado por la ansiedad. Mientras se dirigía al escritorio, su voz temblaba, pero sus ojos, inesperadamente brillantes, estaban llenos de una verdad que ya no podía ignorarse. «Conozco a esta chica, sheriff», comenzó, con la voz quebrada por la edad y el dolor de sus recuerdos. «Vino a verme la noche que desapareció. Me dijo que la perseguían hombres en coches, hombres blancos». El sheriff Jack Holden, que había visto mucho en su carrera, sintió un escalofrío recorrer su cuello. Se acercó a Mamie Ruth, atento. Las palabras de la anciana no hicieron más que reforzar las dudas que pesaban sobre el asunto. La abuela Ruth bajó la cabeza, sus ojos se llenaron de tristeza. Le dije que corriera a la lavandería. Era la única puerta abierta esa noche. El único lugar donde podía esconderse, donde podía esperar escapar de esos hombres. El sheriff se tomó un momento para procesar sus palabras. Si Eliza Maffeld hubiera desaparecido en 1957, no habría forma de que estuviera aquí en 2023, viva y bien. Había algo más profundo, algo más extraño, algo más allá de lo que él creía entender. Mamie Ruth, con su sabiduría milenaria, parecía tener la clave para comprender este misterio. Pero la pregunta seguía siendo, ¿cómo era posible encontrar con vida y sin cambios a una niña que había estado desaparecida durante más de 50 años?
El sheriff Holden, un hombre pragmático, sabía que tenía que llegar hasta el final, incluso si eso significaba enfrentar verdades que no estaba listo para aceptar. Regresó a la lavandería con su equipo, decidido a averiguar más. Una vez allí, decidieron registrar el piso del antiguo edificio. Los pisos, desgastados y deformados por los años, estaban lejos de despertar sospechas, pero el sheriff sabía que había que explorar cada rincón y grieta. El sonido de herramientas raspando y cavando rompió el silencio de la habitación. Y entonces un grito de horror estalló en el aire. Un cuerpo, en avanzado estado de descomposición, había sido descubierto bajo el suelo, enterrado en una pequeña cavidad que el tiempo casi había borrado. El cuerpo estaba casi irreconocible, pero un vestido blanco, descolorido y desgastado por los años, y una pequeña mochila azul, idéntica a la encontrada cerca de la niña encontrada en la lavandería, estaban allí para contar una historia macabra. Era Eliza Maffeld. La habían asesinado y enterrado allí, bajo los cimientos del edificio. El misterio de su desaparición parecía haber sido finalmente resuelto. Pero una pregunta estaba en los labios de todos. Si ese cuerpo era el de Eliza, ¿quién era esa joven que había aparecido en la lavandería? ¿Quién era esta adolescente congelada en el tiempo, sentada en el banco, mirando al vacío? La ciudad, a medida que aumentaba el viento del escándalo, se hundía cada vez más en la confusión. Pero la historia no terminó ahí. Esa noche, mientras la ciudad estaba conmocionada, el personal médico monitoreaba a la niña en el hospital, con la esperanza de comprender qué estaba pasando por su mente. Una enfermera entró en la habitación de la niña para realizar un último control antes de terminar su turno. Pero lo que descubrió le heló la sangre. La cama estaba vacía. La enfermera se quedó paralizada por un momento, preguntándose si sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Examinó la habitación y llamó en silencio a su colega. Pero no había nadie allí. La niña había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire, sin dejar rastro. En su lugar, sobre la almohada, había un viejo cuaderno polvoriento, tirado allí como una pista misteriosa. La enfermera abrió el cuaderno con cuidado, soplando el polvo de las páginas. Hojeando las páginas amarillentas por el tiempo, se encontró con la última. Había una sola frase escrita con una mano elegante y temblorosa, como si hubiera sido escrita con particular cuidado, pero también con gran urgencia. Gracias por encontrarme. Estas palabras resonaron en la mente de la enfermera como un eco ominoso, un grito silencioso. La ciudad de Willow Creek, ya asediada por el misterio, ahora se encontraba enfrentando una pregunta mucho más siniestra e infinitamente más compleja. ¿Quién era esta chica? ¿De dónde venía y por qué había dejado un mensaje tan críptico? El sheriff Holden, preocupado y decidido, sabía que la historia estaba lejos de terminar. El cuaderno, la niña desaparecida y el cuerpo de Eliza Maffeld enterrado bajo la lavandería tejían un hilo invisible que conectaba el pasado y el presente. Pero a medida que las respuestas parecían ser cada vez menos, una cosa se hizo cada vez más clara. Willow Creek nunca volvería a ser el mismo. La verdad, si alguna vez fuera revelada, sacudiría a toda la ciudad, y más allá de sus fronteras, mucho más de lo que nadie podría haber imaginado.